Balaguer, 26 de mayo del año 1994. Vamos a una breve pausa. Retornamos aquí con Gregorio Corporán, porque hay mucho más en Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Con la llegada de la Navidad celebramos el nacimiento de Jesucristo, quien vino a la tierra a dar su amor por ti y por mí. La Navidad es tiempo de reflexión, de perdonar, de estar en familia, de compartir, de dar amor, de disfrutar, de ser solidario, de renovar nuestra fe en Cristo, de aceptar a Dios como nuestro Salvador. Deja que el amor de Cristo renazca en tu corazón y renueve tu vida llenándola de amor y paz. Telecanal 28 les desea una feliz Navidad. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, por una democracia real, inclusiva, una democracia de mayoría. Pero esto también es una ventana de unidad de los pueblos del Caribe, de unidad de los pueblos latinoamericanos, para reivindicar siempre los valores más positivos y propositivos del continente. Y hoy, y toda la semana, nosotros vamos a estar aquí hablando de alguna manera de Fidel Castro, un hombre fuera de serie, el hombre más trascendente del siglo pasado y de lo que va de este siglo. Y hay que ver si en lo que queda de este siglo, por supuesto, yo no estaré para contarlo, vendrá otro hombre en el continente, y ojalá que sea en el Caribe, de una dimensión, yo no voy a decir que igual, pero ojalá y que se le aproxime. Tendrán que darse rupturas sociales, rupturas políticas, circunstancias muy especiales, y por supuesto son las grandes crisis las que paren los grandes hombres o los grandes héroes. Ningún héroe surge de la tranquilidad social, de la tranquilidad política, sino que los héroes surgen, o las heroínas, de un mar tumultuoso en una sociedad determinada o en una región determinada. Hoy la ciudad de La Habana y toda Cuba y todo el continente y el mundo están despidiendo a Fidel Castro, y en el caso de La Habana lo están despidiendo en lo que fue la amada Plaza de la Revolución de Fidel, y hay que ver las imágenes de las filas multitudinarias de las personas que van a darle el último adiós al comandante en jefe, a Fidel. Y esto que ni siquiera van a ver su cuerpo, porque fue cremado. Y allí están las cenizas en una cajita, pero hay flores, carteles, afiches de Fidel Castro. Ahí están las imágenes
Tenemos un videito muy corto de una salida de los universitarios de la Universidad de La Habana, la Universidad de Fidel, donde él estudió y donde fue dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Salen de la Universidad de La Habana a caminar hacia el mausoleo a José Martí o Plaza de la Revolución. Ahí vemos las imágenes de los estudiantes que van bajando la escalinata de la Universidad de La Habana y van rumbo a la Plaza de la Revolución para rendir homenaje al más grande del siglo pasado, porque habría que ver si Fidel fue o no más grande que José Martí. Los cubanos no van a hacer nunca esa comparación. Fidel fue el discípulo más avanzado que tuvo José Martí. Fue el hombre que puso en práctica el ideario martiano desde el poder. Y todo cuanto hizo Fidel lo hizo desde la prédica martiana, desde la prédica de José Martí. Una expresión en las imágenes de los universitarios, de los que están en la Universidad de La Habana, una gran bandera cubana, van caminando, bajaron la escalinata de la Universidad de La Habana y van caminando hacia la Plaza de la Revolución. Bajamos acá, señor director, para conversar con nuestro invitado de esta fecha, don Gregorio Corporán, sobre la vida, la obra, el pensamiento, la acción de Fidel Castro y el impacto de su partida. Don Gregorio, ¿cómo vamos en esto? En la República Dominicana se está organizando, se está desarrollando una semana de homenaje a Fidel Castro. Sí, realmente sí. Se ha constituido el comité de homenaje a Fidel, al comandante. El comité de homenaje al comandante, precisamente, reconociendo todas esas cualidades humanas que decoran la figura de Fidel Castro y que lo eleva a la categoría, como tú decías ahorita, no solamente a la categoría de líder cubano, sino líder latinoamericano y líder mundial, porque Fidel Castro no era un hombre que pensaba solo, nunca pensó en él. Lo primero, esa es la primera cualidad que tiene Fidel, que nunca pensó en él. Fidel siempre pensó en su pueblo, pensó en la gran patria latinoamericana, como también pensara años antes el libertador Simón Bolívar, y en el mundo. Fue un hombre solidario con muchísimos pueblos del mundo, incluyendo República Dominicana. Siempre habló Fidel de esa gratitud que tenían los cubanos con República Dominicana por aquella acción histórica que los cubanos agradecen inmensamente al generalísimo Máximo Gómez por haberse incorporado a las fuerzas independentistas cubanas encabezadas ideológicamente por José Martí. Fidel Castro, mucha gente cree que ya pasó, que terminó. Sin embargo, esos 90 años de vida que tuvo, la gran mayoría de ellos en vida revolucionaria, activa en la práctica desde el gobierno cubano, eso no puede pasar por mucho tiempo. No, eso va a perdurar en la vida del pueblo cubano, en la vida de nosotros los latinoamericanos, en la vida de muchos países del mundo, porque aún aquellos que se declararon enemigos de Fidel y enemigos de Cuba, hoy tienen que reconocer esas grandes dotes, esas cualidades enormes y esos desarrollos, esas preocupaciones enormes de Fidel por su pueblo y por otros países. Aún los enemigos tienen que reconocer eso. Y aquellos que se han atrevido a celebrar son porque su comportamiento es algo menos que la de un animal irracional cualquiera. Yo lo califico así porque querer desconocer todos los avances, los logros de la revolución cubana, encabezada por un equipo de hombres, por el liderazgo de Fidel, querer desconocer eso, oye, es ser algo
algo menos que un irracional cualquiera. Gregorio, hablábamos de la puesta en marcha de un programa de una semana, Sí. de homenaje a Fidel en la República Sí, Dominicana. volviendo a eso, ¿Cuál es el justamente, momento Alfonso. culminante de los actos que se están llevando a cabo desde el sábado pasado, Sí, que sí, hubo una sí. parada en el Parque Independencia? Así es. ¿Cuál es el momento culminante de estos actos? Sí, mira, haciendo un recorrido con eso, el sábado pasado, como tocaba decir, a las 5 de la tarde hicimos una parada en el Parque Independencia, muy interesante, muy bonita. Luego, pues, se está preparando ya las acciones que vamos a continuar, y la más importante, vamos a decir así, para terminar con este programa de actividades de homenaje al comandante, se va a realizar el próximo domingo 4, junto a todas las actividades de clausura que ha organizado el gobierno cubano, porque el novenario termina esta actividad en Cuba y también nosotros aquí, el domingo 4, con ese gran acto homenaje memorial que se está preparando para ser presentado en la Biblioteca Nacional, aquí en la Plaza de la Cultura, en la Biblioteca Nacional, en el Anfiteatro Juan Bosch. Ahí estaremos desde las 9 de la mañana haciendo varias actividades en memoria de este gran hombre cubano, latinoamericano y del mundo, el comandante Fidel. Es un acto abierto al público. Sí, estamos por esta vía aprovechando para invitar a todos los dominicanos y dominicanas, de la edad tuya y de la edad mía, pero también a los jóvenes, para que vayan y escuchen y puedan tener información en vivo de las ideas, del pensamiento del comandante Fidel Castro. Repito, Biblioteca Nacional, Plaza de la Cultura, Anfiteatro Profesor Juan Bosch. Ahí estaremos 9 de la mañana, y ese acto es abierto a todos y a todas. Fidel Castro no solo es un hombre de Cuba, no solo es un hombre del Caribe ni del continente. Fidel Castro es un hombre del mundo. Hemos dicho que la figura de Fidel pasa ahora a ser una figura de la eternidad, y a partir de ahora es cuando Fidel realmente va a crecer, porque va a ser objeto de ponderaciones que hasta el momento no se habían hecho. Fidel, por ejemplo, en Cuba siempre fue opuesto a que de su persona se pusieran carteles o afiches. Mientras Fidel fue presidente, en ningún estamento oficial había un afiche o algo de Fidel. Diferente a lo que pasa aquí, que aquí un presidente electo, ya su afiche o su retrato hay que colocarlo en 37.000 oficinas públicas. Pero a partir de ahora Fidel pasa a otra dimensión. A partir del domingo 4, la figura de Fidel seguirá creciendo. Y eso que vimos de 2 o 3 en Miami que salieron a festejar la muerte de Fidel, primero es una expresión y un reflejo de su propia frustración, de su propia incapacidad. No tuvieron ni el valor ni la gallardía de enfrentar a Fidel con las ideas, y con las armas mucho menos. Y cuando lo intentaron, no ellos sino la CIA, lo derrotaron en Bahía de Cochino o en Playa Girón. Además, es una expresión de su propia deshumanización. Es una expresión de la falta de calidad humana de estos señores, incluidos muchos artistas que colgaron en diferentes redes sociales cosas impublicables, expresando su alegría por el fallecimiento de Fidel. Un ser humano que con 90 años era lógico y normal que en cualquier momento le llegara el último suspiro. Fidel murió como mueren los buenos. Murió tranquilo, en su casa. Vivió 90 años combatiendo, porque Fidel no conoció el descanso. Fidel, siendo un adolescente, ya estaba en lucha en el Colegio de los Jesuitas de Santiago, donde estudió, porque ahí tuvo que enfrentar esa manera de ser de los jesuitas, tan rudo, tan verticales, tan
disciplinados, tan militares frente a los jóvenes, frente a los niños, a los adolescentes, que quieren corretear, que quieren jugar. Y sin embargo los jesuitas tienen una conducta y una forma de educar tan rígida que no es fácil. Y a ellos Fidel lo enfrentó. Ahí. Y llegó a la Universidad de La Habana y se incorporó al movimiento estudiantil y al movimiento político. Y con apenas 20 años, Fidel fue el presidente del Comité de Estudiantes o de Jóvenes por la Libertad de la República Dominicana, para luchar contra Trujillo, contra la tiranía. Y en el 47 fue de los primeros que se enroló con 21 años en esa legión de expedicionarios hacia Cayo Confite, cuando Tulio Charvelo y aquellos prohombres de la República Dominicana, Juancito Rodríguez. Dicen que Juan Bosch se corrió. Ahí fue cuando Fidel conoció a Juan Bosch y lo vio como una figura estelarísima. Entonces Fidel es un hombre que se pasó la vida luchando. Vivió 90 años y de ellos 80 fueron luchando. Y murió tranquilo, a pesar de que hubo 638 intentos de asesinato por parte de la CIA de Estados Unidos. Son de las cosas, con el permiso suyo, si el señor Control Master tiene disponible una breve disertación del presidente Correa de Ecuador sobre Fidel, por favor, vamos a dejarla correr. Por todos los medios, Estados Unidos trató de aplastarla, ¿no? Hubo la invasión a la Villa de Cochinos, respaldada por la CIA. Hicieron maravilla los cubanos, lograron derrotar a los invasores. Luego el bloqueo criminal, que dura más de medio siglo, un bloqueo que atenta contra todo derecho internacional, contra la Carta Interamericana de la OEA, contra todo. Pero ahí nadie dice nada. Ya se ha visto avances, y eso hay que reconocerle al presidente Obama, no solo que restableció relaciones con Cuba, sino que en la última votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, en el rechazo al bloqueo, por primera vez Estados Unidos se abstuvo contra su propio bloqueo, ¿no?, en lugar de defenderlo, se abstuvo en la votación de rechazo a su bloqueo. Entonces ya se ven avances, pero avances muy tímidos. O sea, no se trata de una concesión que le hace Estados Unidos a Cuba, levantar el embargo, se trata de una cuestión de justicia y también se trata de una cuestión de reparación. ¿Cuántas decenas de miles de millones le ha costado ese bloqueo a Cuba? Imagínense por un segundo, Ecuador bloqueado de Estados Unidos, que no podemos vender nada a Estados Unidos. Colombia, Chile, cualquier país, Brasil. Ninguna economía latinoamericana resistiría 3 meses con un bloqueo al mercado norteamericano. Cuba, la heroica Cuba, ha resistido más de medio siglo, compañeros, y habrá que seguir denunciando tremenda injusticia, tremendo ejemplo de imperialismo, el bloqueo a Cuba. Y todo eso lo pudo soportar de la mano del liderazgo de ese inmenso latinoamericano, Fidel Castro. Paz en su tumba. Un abrazo a nuestra querida Cuba, un abrazo a Raúl, otro querido amigo, ¿no? Raúl, una persona, es difícil imaginarse como guerrero, porque es tan bondadoso, tan bueno, Raúl Castro. Y un abrazo a Dalia, la esposa de Fidel, a sus hijos y a todo el pueblo cubano, insisto. Estamos tristes, pero en paz, porque el comandante cumplió su misión, abrió caminos que han inspirado a muchos de los que deseamos una América Latina más justa, más equitativa, más igualitaria, pero también más digna y más soberana. Y en eso Cuba es experta en darnos cátedra en soberanía y dignidad. Y gran parte de aquello gracias a su eterno comandante Fidel Castro Ruz. Y también está entonces con Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Hugo Chávez Frías. A Hugo Chávez también en Venezuela le dicen el comandante eterno. Y miren cómo no dar gracias a la vida, ¿no? Los privilegios que me ha dado la vida, haber sido no solo conocido, amigos de estos inmensos latinoamericanos como Hugo Chávez Frías y Fidel Castro. Bueno, a seguir adelante. El mejor homenaje que le podemos dar al comandante es, sin tregua, seguir luchando por esa patria nueva, por esa patria grande, por la patria que soñó José Martí, el apóstol cubano, por Latinoamérica unida, una Latinoamérica justa, equitativa, una Latinoamérica independiente, sin colonialismo, sin vasallajes, una Latinoamérica soberana, una Latinoamérica equitativa, una Latinoamérica próspera, también es importante, y en eso se ha avanzado mucho, pero con justicia y dignidad. Empezamos con este informe de labores. Es interesante escuchar al presidente de Ecuador, Rafael Correa, en estos términos,
Y es sorprendente porque es un hombre que se formó en los Estados Unidos como profesional. Y un profesional de éxito que pudo abrazar simplemente la vida privada y hacer dinero. Y estaba bien posicionado, hombre joven, con una buena presencia, muy capaz. Y sin embargo, en un momento dado de su vida, esas fibras sensitivas que todo ser humano tiene, que muchas veces las sepultan en aras del Dios dinero, otras veces salen y las cultivamos y nos dedicamos a eso, a trabajar por la patria, a trabajar por los demás, a trabajar por la humanidad, porque como decía el apóstol cubano José Martí, patria es humanidad. Entonces ver a Rafael Correa hablar en estos términos, con esa sencillez, con esa humildad y con esa actitud de reconocer a Fidel, a Chávez, al Che, a Camilo, y cómo su semblante se torna así, no voy a decir que de dolor, pero se le ve en el rostro la sensibilidad, el compromiso y de alguna manera también el dolor por la partida de Fidel. Uno cuando muere de un ser amado o un ser que uno admira, uno siente la pena normal, pero también hay que entender que en la vida todo pasa y que estamos aquí de paso y que el promedio de vida es de alrededor de 77 años para los varones, quizás de 80 para las mujeres, en los países más desarrollados. En los países nuestros, el promedio de vida para los hombres es de 67 años y de 69 para las mujeres. Y el que llegue a 90 años, en este Caribe revuelto y brutal, o en Alemania o en Inglaterra, ha llegado prácticamente que al máximo, independientemente de que hayan excepciones que duran 98 y hasta 102 años, 104. Nuestro Federico Enríquez y Carvajal vivió 102 años y lo vivió con lucidez. El Balaguer llegó creo que a 96 y llegó con lucidez. Claro, físicamente ya no podía dominar su anatomía, pero llegó con lucidez al final de sus días. Y Fidel llegó a 90 años, es bastante. Lo queríamos más tiempo, pero 90 para un ser humano es bastante tiempo, bastante tiempo. Corporán, estas palabras del presidente Rafael Correa, ¿cómo le llegan a Gregorio Corporán? Sí, empezaste por el estirpe social y de formación de Correa, cosa que es interesante ver, porque eso no se da de manera común en seres humanos. En República Dominicana vimos cómo el generalísimo Máximo Gómez, formado aquí en el ejército español, cuando va a Cuba, tiene un acto de reflexión, un cambio de sensibilidad humana y se enrola en el ejército revolucionario cubano, independentista. En el caso dominicano tenemos a un hombre formado en las academias militares estadounidenses, y luego, o no uno, varios, y luego en 1965 asumen un rol protagónico, patriótico en esa revolución nuestra en 1965. Y hablamos de Fernández Domínguez y de Francis Camaño. Pero Fidel Castro era un hombre de familia acomodada en Cuba, Alfonso, ¿verdad? Y de manera que no tenía necesidades materiales que lo empujaran en términos personal y familiar a pensar y a preocuparse. Sin embargo, esas fibras sociales, como tú bien acabas de citar, existieron en Fidel desde niño y se fueron desarrollando en aquella educación férrea, como tú acabas de decir, que recibió en el colegio de los jesuitas. Y a partir de ahí, pues ya la historia de Fidel se conoce como un hombre increíble. Correa habla de Fidel de una manera triste, porque se ve en sus palabras, pero yo sé que además hay un sentimiento en Correa y en todos los ecuatorianos, un sentimiento de solidaridad y de alegría por haber tenido en
en nuestra América a un hombre como Fidel Castro. Y tú acabaste de decir, bueno, pero tenía que terminar su vida y terminó. Pero yo voy a repetir algo que dijiste ahorita, Alfonso, que me gustó muchísimo, y es que una de las cosas que más le ha dolido a los detractores, a los enemigos eternos de la Revolución Cubana y de su líder Fidel, es que tuvieron que verlo morir por muerte natural, porque tú señalaste, y es así, no tuvieron el coraje, el valor de enfrentarlo, y cuando lo hicieron fue precisamente motivado, apoyado, dirigido por la CIA, porque no tuvieron ese coraje de hacerlo de manera personal. Y esas son de las cosas que hoy a esos grupos le duele, y entonces lo celebran de manera inhumana, Pero vemos las expresiones de Correa, que son expresiones de solidaridad, de amor, de agradecimiento a este hombre del mundo, como lo fue el comandante Fidel Castro, que no termina de ninguna manera ahora, sino que seguirá por mucho tiempo siendo el comandante Fidel Castro. Y es interesante que por medios como estos, Alfonso, a nuestros jóvenes le digamos que Fidel Castro, al igual que Correa, ese presidente ecuatoriano, al igual que el comandante eterno Hugo Chávez, fueron y son seres humanos de carne y hueso, como decimos comúnmente, que no son seres humanos extraterrestres ni traídos de otros planetas. Son seres humanos de aquí, que preocupados por la problemática de los seres humanos, entendieron que, como dijera ese revolucionario latinoamericano, internacionalista también, que cualquier ser humano vale más que todos los millones que pueda tener cualquier millonario o el mundo entero juntos. Y esa idea la expresaba el guerrillero internacionalista Ernesto Che Guevara, que cualquier ser humano tenía más valor que todos los millones del mundo juntos. La vida de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo vale más que todo el dinero junto del mundo, dijo el Che. Es tiempo de ir a una breve pausa y retornamos después de esta, porque hay mucho más aquí en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio y con profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-50.